Buenas tardes a todos. Igual que Eduard, doy las gracias a todos los que estáis aquí. Se pueden hacer muchas cosas hoy, un lunes por la tarde, sobre todo descansar del fin de semana, que ha sido largo e intenso, y estáis aquí. Así que gracias. Yo voy a explicar un poco, voy a hacer un resumen lo más rápido posible de lo que somos, de dónde venimos, dónde estamos y en qué nos queremos convertir. Y lo haré desde un punto de vista un poco más filosófico, como una descripción de la búsqueda de la felicidad y si donde estamos hoy somos más felices de donde estábamos hace unos años. Después voy a centrarme un poquito en cómo gestionamos a nivel administrativo o financiero la empresa, que no sé si os dará a algunos ideas de hacer las cosas de manera diferente, porque tampoco es que nosotros creamos que somos ejemplo de nada, lo que hacemos nos va bien y después contestaré a las preguntas que queráis. Bueno, nosotros nos hacemos llamar desde hace poco, por ordenarlo un poco, porque necesitamos también ordenar el crecimiento que hemos tenido en estos últimos años, nos hacemos llamar, si no lo cambiamos, Grupo Iglesias. Grupo Iglesias es el apellido de mi familia. Y mis hermanos y yo somos reflejo de nuestros padres. Mis padres empezaron hace muchos años en la hostelería y nosotros no vivimos, y eso es algo que Eduard con 3 personas a lo mejor se lo pueden organizar un poco más, jamás, ni una sola excepción, vivimos un fin de semana con nuestros padres haciendo nada. Mis padres hacían fiesta los martes, y nosotros solo estábamos con ellos los martes por la noche. Y los martes por la noche para nosotros era una fiesta. Nos traían una de las fobias que tengo, bueno, no de las fobias, de las obsesiones que tengo yo de alimentación, me obsesiono con los berberechos de lata en conserva. Y yo entraba, en mi casa vivíamos en un séptimo, y yo olía desde el portal las latas de los berberechos cuando las habían abierto. Entonces, esos son mis recuerdos más felices de cuando nosotros éramos pequeños con mis padres. Se limitaban a eso y al mes que pasábamos en vacaciones juntos. Ninguno de los 3 se quiso dedicar a la hostelería. Yo estudié Derecho, mis hermanos estudiaron otras cosas y la hostelería era criminal. O sea, era un horror de oficio. Afortunadamente, las cosas han ido cambiando y lo que no era más que un trabajo extraordinariamente duro y sacrificado, el hecho de considerarlo un trabajo, en algunos casos, aspiracional, ha hecho que se cambie un poco la actitud con la que se afronta este oficio. Pero nosotros venimos de una historia tremendamente dura. Cuando nosotros nos incorporamos a la empresa, ahora estamos los 3 hijos que no queríamos, estamos trabajando en el negocio familiar. Al final, la vida te empuja a tomar decisiones prácticas. Yo conocí a mi mujer en la universidad, me quise casar con ella, quería formar una familia y trabajando de abogado y todo eso, en aquellos momentos no se ganaba un duro y opté por lo práctico. Mi padre me sobornó con un salario aceptable, nada más entrar, eso fue una ventaja, y nos pusimos a trabajar ahí y mis hermanos lo mismo. Esos antecedentes hicieron, y esa forma de ser, nos hicieron ver la gastronomía de otra manera. No era algo, no era como un negocio delicado al que dedicar toda tu vida. Teníamos esa relación de distancia con ella y nosotros nos incorporamos yo me incorporo en el 91, un poco antes de las Olimpiadas de Barcelona, y en ese momento nosotros habíamos acabado de comprar un segundo restaurante que era colateral a Rías de Galicia. Rías de Galicia había nacido como un restaurante que pretendía dar un servicio un poco más sofisticado a los clientes de la Feria de Barcelona. No pretendía ser un restaurante aspiracional de la ciudad al que la gente fuera a comer. Buscaba, como ya teníamos familiarmente un restaurante más pequeño al lado de la feria, se buscaba un restaurante al que fuera mucha gente. Y teníamos
en lo que hoy caben 80 personas, 85 personas de sillas, cabían casi 200. O sea, imaginar lo abigarrado que podía estar aquello de mesas y tal. Se había montado como un negocio y la verdad es que en aquellos momentos, aun trabajando una semana o 10 o 15 días de feria muy fuerte, se ganaba mucho dinero. Nosotros, cuando nos incorporamos, ese es el movimiento. Y el siguiente restaurante que nosotros hacemos es en 2011 con los hermanos Adrià, ¿vale? En todo ese tiempo nosotros no tenemos la ambición ni la llamada interior de querer hacer un segundo negocio. O sea, lo que yo os pueda explicar hoy de nuestra experiencia profesional, y ahora que tenemos un grupo, tenemos un montón de restaurantes, que alguno de los presentes, amigo mío, que me conoce de hace mucho tiempo, me dice, sois un gran grupo empresarial. Tengo un amigo personal que está haciendo un libro que yo no lo sé personalmente, sobre locales de España y hace el comentario de que nosotros no aparecemos en el libro porque somos un holding empresarial. Joder, cágate, lorito. O sea, yo un holding empresarial. Un tío que a lo largo de los mejores años de su vida profesional nunca tuvo la ambición de abrir un nuevo restaurante. O sea, desde el 92 sí que transformamos Rías de Galicia, lo cambiamos de arriba abajo, intentamos hacer un gran restaurante, que no lo era, a pesar que tuviera esa ambición de dar un servicio más sofisticado, y durante todos esos años nosotros, incluso trabajamos 2 de los 3 hermanos, el pequeño se incorporó más tarde, nosotros no tuvimos esa ambición de montar ni grupo, ni siquiera un restaurante nuevo, ya nos valía lo que había, teníamos un sueldo, creemos que hacíamos las cosas bien y no teníamos esa ambición. O sea que os está hablando una persona que hoy con sus hermanos gestiona un grupo de muchos restaurantes, pero que no tiene espíritu empresarial y que, en el fondo, cuando digo que somos un reflejo de nuestros padres, somos personas intrínsecamente humildes con un tipo de vida austera. Tanto mis hermanos como yo tenemos un estilo de vida como el que llevaba mi padre. No somos un holding empresarial ni grandes empresarios y actuamos en la empresa desde el corazón y no desde la cabeza. Por eso cometemos los errores que cometemos. Cuando nosotros decidimos abrir un nuevo restaurante, es fruto de la necesidad. En 2007 empieza una crisis, todos sabéis esa crisis, porque en mayor o menor medida, tanto trabajadores como los que tengáis negocios, de hostelería o no, habéis padecido la crisis esta. Nosotros aguantamos perdiendo mucho dinero porque nos cogió en un momento que los restaurantes que teníamos, los 2 que teníamos, había crecido mucho en trabajo, pasamos 10 años trabajando muchísimo y ganamos mucho dinero. Ese dinero nosotros no lo gastamos. Esa vida austera llevó, como mi padre había hecho toda su vida, a conservar ese dinero. Estaba guardado y ahorrado. Y fue lo que nos permitió aguantar durante los años de la crisis y no cerrar, porque financieramente, por números, los 2 restaurantes tenían que estar cerrados. En ese momento, cuando se suele decir que Dios aprieta pero no ahoga, nosotros estábamos a punto de ahogarnos. La sensación, o sea, nuestro asesor fiscal hay un momento que nos dice que tenemos en uno de los 2 restaurantes, lo que era La Cañota, que tenemos que presentar una quiebra, ¿vale? Los proveedores estaban cobrando, pero el dinero salía de los ahorros, no de la gestión del restaurante. Pero numéricamente, financieramente, los pasivos eran superiores a los activos y tienes la obligación de presentar una quiebra. Decidimos hacer un cambio, darnos un margen de tiempo y cuando peor estaba todo, le planteamos a los hermanos Adrià un día, por un local que había cerca de Las Rías, el hacer algo con ellos. El mismo día que nosotros se lo ofrecemos, ese mismo día, en esa comida que estaba toda la familia de ellos, con sus padres, cuando vivían, nos dicen que sí en esa comida y nos ponemos en marcha. A nosotros nos sonaba aquello ciencia ficción y no teníamos
la experiencia que ellos tenían en gestión, porque el Bulli ha sido un ejemplo de creatividad y a nivel mundial ha transformado la cocina. Ferran Adrià ha transformado el paradigma de la cocina, ha cambiado la historia de la restauración, pero donde no se le ha hecho el reconocimiento que se le debe es en el tema de gestión. O sea, en las mismas exposiciones que podáis ver del Bulli, la conservación de toda la información es absolutamente asombrosa. O sea, ellos empiezan a conservar información, las cartas, fotografías, los nombres de las personas que trabajaban, toda la información de la historia del Bulli desde el primer día y desde que él era prácticamente un pinche. O sea, cuando él entra de cocinero en el Bulli, ya empiezan a conservar la información. O sea, ya empiezan a gestionar. Eduard y sus dos compañeros son unas máquinas conservando la información. Me decía ahora Carmen, que está aquí, Carmen es mi directora de comunicación, ya tenemos directora de comunicación, me explicaba que os hizo a vosotros la primera nota de prensa, un dossier al principio cuando empezasteis, se estuvo trabajando en ello, y que ellos tres le pasaron un pendrive, nada más empezar, no había ni abierto, con toda la información recopilada de ellos y tal, y me ponía cara de asombro de cómo ellos le habían presentado toda esa información. A nivel creativo de cocina son unas bestias, pero a nivel de gestión son brutales. O sea, nosotros, cuando alguien nos dice, los Adrià os necesitaban a vosotros para gestionar las cosas, no es cierto. Nosotros hemos aprendido de ellos a tener proyectos, a exigirnos más, para pelear por la excelencia de los proyectos y a gestionar mejor. Nos han ayudado en los dos sentidos. Cuando nosotros nos ponemos en marcha con el Bulli, en esa búsqueda de la felicidad y de que todos hacemos las cosas por ser felices, jamás he sido más feliz que en las reuniones, profesionalmente hablando, ni antes, cuando nosotros solo teníamos nuestros propios negocios, ni después con todo lo que ha venido. El mejor periodo de mi vida, y casi lloro porque cada vez me queda más lejos, fueron los 6 o 7 meses primeros de reuniones para montar el proyecto de tickets. Cuando nos reuníamos en el local y llenábamos las paredes con centenares de fotografías de todo tipo de cosas. Para una cerámica eran cientos de fotografías en una pared. Para un toldo, cientos de fotografías en un toldo. Para ponerle el nombre a tickets, pusimos en una pared papelitos con 500 nombres. Hubieron 500 nombres que valoramos durante varios meses para elegir qué poníamos. Y al final el nombre de tickets no estaba en ninguno de esos papeles. Y salió de la forma más insólita posible. Entonces, todo ese trabajo creativo durante meses de reuniones en las que hablamos de la filosofía, de lo que queríamos comer y tal, esa forma de trabajar, a mí personalmente me cambió la vida. Y yo, que no era capaz de hacer absolutamente nada ni tener ni una sola idea ingeniosa, esa forma de pensar, poniendo ante todo la creatividad, a mí personalmente me cambió la vida. Y a día de hoy soy una persona que está metida en un montón de cosas. Aplicaciones móviles, escribiendo libros, creando conceptos de gastronomía, haciendo 1000 cosas. Y eso es algo que todo el mundo tiene dentro, todos los que estamos aquí lo tenemos, pero necesitamos que nos pase algo en nuestra vida para sacar lo mejor de nosotros mismos. Empezamos el proyecto de tickets y el proyecto de tickets se convierte en realidad. Después de eso, justo después, es cuando nuestro asesor fiscal nos dice que tenemos que cerrar la cañota y valoramos hacer un cambio en la cañota aplicando esa metodología que Ferran había puesto en las reuniones que íbamos haciendo. Digo, ¿puedo cambiar la cañota desde el punto de vista creativo? ¿Se nos puede ocurrir algo? Bueno, pues al final es una explicación un poco larga que no voy a dar hoy, pero cambiamos la cañota, lo convertimos en una casa de tapas, lo que explicáis vosotros en el vídeo de las cosas para compartir, nosotros
creíamos que se comía bien en la cañota y que el precio era económico y no veíamos motivo, no veíamos por qué no entraba la gente a comer cuando se comía tan bien y tan barato. Y le echamos la culpa a la crisis, a que las ferias ya no estaban, a que la gente del barrio era gente humilde y no podía salir tanto a comer como antes, a que era una zona sin comercios, sin tiendas, sin oficinas, sin centros comerciales, no había nada. Todo se nos ponía a huevo para justificar por qué no trabajaba la cañota. Cambiamos el concepto dando la misma comida pero cortada de manera que la gente lo pudiera coger como si fueran cosas para picar. Ese cambio de concepto de convertirlo en cosas para compartir y llenar de dibujos y grafismo la cañota, cambiar las camisas blancas y pajarita por camisetas con dibujos, cambiando el mantel blanco por manteles de papel con grafismo, cambiando los platos, la carta, hacerla divertida, solo eso, una aplicación un poco global de un cambio de puesta en escena, convirtió la cañota en el restaurante que más clientes hace de todos, hasta que hemos abierto ahora Bellavista, pero con diferencia. O sea, hemos llegado a meter 500, 600 personas un día en fin de semana. Y el sábado pasado eran 470 personas dentro del restaurante, el domingo otro tanto. Es una barbaridad. Y los mismos condicionantes que nosotros poníamos para justificar que no trabajábamos, los seguíamos teniendo. Al final, el intentar poner en práctica de manera creativa, ver las cosas que nosotros estábamos viviendo, pues hizo que la cañota funcionara. Con Rías de Galicia, que estaban con el mismo problema, perdíamos mucho dinero. Tú decías el coste de materia prima de una marisquería comparado con otro. Nosotros, de todos los restaurantes, los de alta cocina tienen coste de materia prima más bajo, pero el más bajo que tenemos es un 32%. Y el más alto que tenemos de coste de materia prima es Rías de Galicia, con un 44%. El año pasado acabamos en un 47% y hemos logrado reducir un 3% en lo que llevamos de año. Pero es un 44% de los ingresos van dedicados al coste de materia prima, que es una exageración. Igual que decidimos tiquetizar la cañota y convertir la cañota, aplicar esos criterios que nosotros metimos en tickets, decidimos cañotizar las rías. Y de las rías, que era un comedor clásico en el que era un concepto de marisquería clásica que está superado en estos momentos. Si yo tuviera poder financiero para cambiar Rías de Galicia, seguía dando la misma comida con un discurso distinto. Cambiaba el discurso. Lo tenemos en la cabeza, pero no tenemos la financiación para hacer esos cambios estructurales en el restaurante que nos permitirían hacer lo que creemos que sería la marisquería moderna. Nosotros el comedor de arriba lo convertimos en Spy Crew y aplicamos esos criterios de creatividad, analizando muy específicamente todo lo que podíamos hacer y siempre hay que contar también con la suerte. No es que tuviéramos suerte, tuvimos la potra de nuestra vida. Nosotros consideramos, mientras creábamos Spy Crew, que era una putada que no pudiéramos poner en el piso de arriba fuegos para poder cocinar cosas, porque el techo es demasiado bajo y por altura no podíamos poner extracción de humos. Y lo que para nosotros era una putada, cuando empezamos a discutir qué podíamos hacer arriba, se convirtió en la mayor de las ventajas, porque al no poder hacer nada caliente, la oferta de cru tuvo que ser necesariamente fría y derivó en que casi todo era crudo y en este caso Ferran también en una comida de prueba que hizo, nos echó una mano a conceptualizar Spy Crew. En ese tiempo abrimos Pacta, abrimos Bodega 1900. Eran conceptos que Albert tenía en la cabeza. Albert es muy bueno creativamente, pero tiene un equipo a su alrededor que ayuda a crear recetas. Un creativo en cocina no es una persona que se le ocurra inventar recetas, es una persona que se le ocurre inventar conceptos. Un gran cocinero crea conceptos y un buen cocinero crea recetas.
ellos son grandes cocineros porque no solo crean recetas, no se trata de le cambio la salsa, le pongo una espuma, hago una esferificación, le pongo tal, cambio de ingrediente, cojo influencias de la India o de cocinas étnicas. Se trata de crear ideas que son las que atraen realmente a la gente. La gente, es muy difícil moverse por un plato. A lo mejor vas a un sitio que hacen unos arroces porque es una especialidad de arroces, pero ¿dónde te mueves? Te mueves porque alguien te está aportando algo más que un plato. Disfrutar lo consigue. Lo conseguimos nosotros con tickets, con los restaurantes de los Adrià. Tienen un valor añadido que atrae absolutamente a la gente. Entonces, nosotros en ese momento vamos ampliando, como si fuera un catálogo, vamos ampliando restaurantes nuevos, porque todo lo que abrimos tiene algo que decir, ¿vale? Todos los restaurantes pueden aportar alguna cosa importante. No abrimos restaurantes, en ningún momento lo hemos llegado a hablar, no abrimos restaurantes para hacer dinero. Oye, si con un restaurante ganamos 100, con 3 ganaremos 300. Jamás, ni nosotros siquiera los Iglesias, cuando hemos ido a abrir restaurantes nuevos, nos hemos encontrado con ese tipo de discurso encima de la mesa. No abrimos los restaurantes para ganar dinero. Los abrimos porque creemos que con lo que abrimos somos más felices, aportamos cosas nuevas y podemos hacer cosas que no hacen otros. Y es un poco de vanidad también. La creencia de que lo que estás haciendo no lo hacen o no se repite tan fácilmente. En esa suma de restaurantes hemos llegado a tener los restaurantes que tenemos ahora. Respecto, dos cosas importantes, una que tú has dicho. Cuando hicimos tickets, a todo aquel que esté montando un restaurante o quiera montarlo o algo así, le recomiendo dos cosas que hemos aprendido con el tiempo. Yo lo he aprendido en el último que hemos hecho. Bellavista ha sido el último restaurante que hemos hecho y hemos puesto en práctica una cosa que no había hecho anteriormente y es la de contratar una figura que se llama Project Manager. El Project Manager es una persona que se encarga de gestionar y ser el director de orquesta de la obra desde cero. Entonces, eso que parece muy obvio, que alguien lo tiene que hacer, era un papel que nosotros hacíamos con anterioridad. Nosotros abríamos un restaurante, contratábamos un decorador, un arquitecto, alguien que hiciera las obras, el ingeniero, y lo hacíamos nosotros, y nosotros gestionábamos eso. El que hacía las obras le pedías presupuesto, le negociabas un poco el presupuesto, tal, no sé qué, bueno. Y nosotros funcionamos así. Siempre teníamos retrasos en las obras, problemas con el control presupuestario de la obra, lo que te dicen que se van a gastar no se lo acaban gastando, bueno, y una serie de cosas. Como Bellavista era un local de 1000 metros cuadrados y nos daba pánico, yo casualmente tengo un amigo que hacía de Project Manager para la ampliación del puerto de Barcelona y me dice, para una obra importante tienes que contratar un Project Manager. Y cuando él me pasa el presupuesto y me dice que me va a cobrar 60.000 euros por hacer de Project Manager de la obra, yo pensé, este tío, joder, es amigo mío, ¿cómo me va a cobrar 60.000 euros por hacer el trabajo que yo hago? Para eso me lo ahorro y lo hago yo. Como él se comprometió personalmente a que esos 60.000 euros me saldrían gratis y me lo demostraría por ahorro, como era amigo mío y ya habíamos entrado en la negociación de pagar esos 60.000 euros, me supo mal tirarme atrás y decirle, no lo quiero hacer porque me quiero ahorrar 60.000 euros. Me daba vergüenza decirle a la cara que no me los quería gastar, con lo cual lo acepté. Y en mi entorno familiar y mis padres y tal, tuve que defender la idea de le voy a pagar a un tío 60.000 euros para que haga de Project Manager. Bueno, esa persona cuando pidió 12 presupuestos de obra civil. Obra civil es, ya os podéis imaginar, instalaciones, pintar las paredes, hacer techos, pladur, tal, no sé qué, separación, la parte gruesa de la obra civil. Y pidió 12 presupuestos a 12 fabricantes de cocina. Yo en mi puta vida había pedido más de 2 a lo sumo presupuestos para hacer una comparativa y me quedaba con el más barato. Bueno,
De los 12 presupuestos de obra civil, o sea, por Dios benditos, lo pido por favor, contratar un project manager. No sabe. O sea, lo más barato de los 12 presupuestos de obra civil eran 800.000 euros y el más caro 2 millones de euros. Cuando el project manager hace un proyecto que se lo entrega a los constructores, les entrega un proyecto porque el project manager no solo pide presupuestos. Los que presupuestan tienen que saber qué presupuestar. Y les preparó un dossier así de grueso, una bestialidad, con metros lineales de madera, calidad de suelo, no sé qué, paredes, pintura, tipo de pladur, techo, suelo, la cocina. Bueno, era una definición exacta, hecha en un proyecto, de todas las partes que tenían que presupuestar. Joder, era jodidamente, perdón, hablo muy mal siempre y cuando me caliento más, era jodidamente fácil presupuestar eso. Bueno, pues una diferencia en obra civil entre 800.000 euros el más barato y 1.200.000 el trabajo, 1.200.000, 2 millones de euros. Solo en obra civil, es que es una animalada, 1.200.000 euros de diferencia en un mismo presupuesto. Estamos hablando de 200 millones de pesetas, era una salvajada. Ellos, después de eso, empiezan a comparar los 12 presupuestos para saber en qué coño alguno se ha equivocado, o por exceso o por defecto. Y encontraban muchos errores de presupuesto en mucha gente que había o mal interpretado lo que tenían que presupuestar, o habían puesto calidades que no eran las de estos. Bueno, al final, ellos se encargan de escoger a uno de los 12. Y en cocinas, las diferencias eran de 400.000 euros, entre la más barata y la más cara. O sea que imaginaros, si a mí por casualidades de la vida, a mí me da por escoger, sin saberlo y sin hacer confrontación de presupuestos, me escojo el presupuesto de 2 millones y el más caro de las cocinas. Ya me habría suicidado en Bellavista. Y el que ellos hicieran el seguimiento de las obras y obligaran al cumplimiento de las obras, supuso que hemos tenido en un proyecto gigantesco que se ha hecho en 4 meses, se hizo en 4 meses, una desviación de 2 semanas y una desviación del 2% del presupuesto. Cuando he tenido desviaciones del presupuesto en obras que hemos contratado de restaurantes anteriores, incluido tickets, en algunos de ellos de hasta el 40% y 3 meses de retraso. Entonces, 3 meses de retraso en un restaurante y un 40% de desviación en un presupuesto es la diferencia entre la ruina o que sea viable. O sea, como experiencia, a aquellos que quieran hacer un restaurante, les recomiendo lo de contratar un project manager. Y después, lo de las cajas. Nosotros en todos, desde tickets, que Ferran apareció un día y dijo, quiero el restaurante montado con cajas de cartón, nosotros nos gastamos un poco más de pasta que Eduard, se gastó 800 euros. Nosotros, Ferran nos hizo gastar 3.000 euros en cajas de cartón. Fue uno de los días más felices de mi vida y nos descojonamos todos durante horas. Estuvimos un día entero montando el restaurante con cajas de cartón y nos pasó exactamente lo mismo que ha relatado él. El hecho de hacerlo en cajas de cartón hizo que cambiáramos pasillos, alturas, espacios. O sea, lo que podéis invertir en cajas de cartón os lo ahorraréis en disgustos y en presupuestos el día de mañana. Son 2 cosas que a la hora de montar un restaurante os recomiendo que lo hagáis. Bueno, y así está. Hemos llegado hasta hoy. Hemos abierto Bellavista, Bobo Pulpín detrás de la catedral. Esos 2 restaurantes que hemos abierto sin los hermanos Adrià, porque ellos también están haciendo proyectos por su cuenta, Ger de Ibiza, cosas personales al ver y tal. A nosotros el hacer nuevos restaurantes, que no digo que hoy no los hubiera abierto, porque también hemos disfrutado haciéndolos y creando el concepto una barbaridad, pero, ostras, nos hemos metido en un fregado de cojones. O sea, os he empezado diciendo que nosotros no somos personas de empresa, ni de holdings empresariales, ni tenemos ese pensamiento. Yo disfruto, a mí me hace feliz hablar con los clientes, estar con ellos, saludarlos. Joder, ya no saludo a nadie.
me tienen que enviar WhatsApps para saber cómo estoy y yo también para saber cómo están ellos. La felicidad o sea, no es estar en un despacho sentado haciendo números todo el puto día, cuadrando presupuestos, haciendo mil cosas. Pero los hicimos porque cuando vimos el local de Bellavista, que fuimos por cortesía con los propietarios que nos habían insistido, eran clientes, nos habían insistido varias veces en que viéramos el local, cuando entramos allí y vimos un jardín de 1000 metros cuadrados con unos olmos de 25 metros de altura y unos árboles, nos quedamos absolutamente anonadados y nos enamoró y nos cegó el jardín, que después de 9 meses inauguramos el jueves pasado, pusimos un montón de mesas y sillas, desesperados porque el ayuntamiento no nos daba, llevamos 9 meses esperando la licencia al restaurante y acabamos hasta los cojones. Saquemos las mesas y ha venido la Guardia Urbana a decir que las tenemos que quitar. O sea, es que han tardado, o sea, tardan menos para hacértelo quitar que para darte los permisos. Es una cosa absolutamente demencial. Que alguien, por favor, me pregunte sobre el ayuntamiento después. Tengo ganas de saltar alguna cosita. Bueno, pues ese exceso de restaurantes, esa cantidad de restaurantes, nos ha obligado a cambiar la forma de gestión. Nosotros que antes dedicábamos unos recursos financieros limitados a gestionar las cosas, una gestoría, los números, tal, no sé qué, pues nos ha obligado a llevar un control financiero absolutamente exagerado. O sea, es brutal el nivel de control que llevamos. Y estamos poniendo en práctica ahora un modelo en el que lo más difícil para... Hoy en día gestionar un restaurante es muy complicado, no es lo que era. Nuestros padres antes ganaban dinero, incluso podían llegar a facturar en B, que era una cosa absolutamente espectacular. Hoy en día ya no se puede. Hoy en día los costes para gestionar un restaurante son brutales. Antes no había que hacer nada. Hoy hay controles. Bueno, tienes que tener un equipo de gente preparada para la prevención de accidentes laborales, para el tema de alérgenos, para el seguimiento, la trazabilidad de los productos. Tienes que conservar una documentación brutal de las ostras que recibes de todos los días, preparar o grapar las cosas, enviar informes. Bueno, hoy administrativamente la complejidad de llevar un restaurante es absolutamente anonadante. Eso necesita equipo. Nosotros ahora tenemos departamento de recursos humanos, de logística, de contabilidad, tenemos un montón de gente, 10 o 12 personas trabajando, hacemos informes mensuales. Es básico para nosotros a día de hoy trabajar con presupuestos. Hoy en día no puedes trabajar sin presupuestos. Hacer un presupuesto de cuenta de explotación en la que tú preveas y pongas todos los gastos reales que tú crees que puedes tener, suministros, alquileres, seguros, compras de vajillas, reposiciones, personal, todo, tener un presupuesto de cada local de los 12 que tenemos y confrontar esos presupuestos con los datos reales de cada mes y detectar en qué subcuenta contable está habiendo una desviación, si te estás gastando mucho más en papel de váter. Nosotros ahora ya analizamos esto no lo pongáis en ningún sitio, el culo de los clientes, ¿vale? Si el papel que tenemos, el equilibrio entre lo que rasca y lo que te ahorras. Y claro, y estoy allí sentado y cuando me traen 5 muestras de papel de váter y yo digo, Juan Carlos, ¿qué coño haces aquí? ¿Vale? Pero si yo estaba de puta madre saludando, gritando a Elijah Wood, ¡oh, eres Frodo, eres Frodo! Yo soy fan del Señor de los Anillos y tengo un museo en la bodega. O sea, imaginar, joder, la alegría que me da que entre Frodo Bolsón por la puerta, ¿vale? Entonces yo me emocioné, ha sido la única vez que he hecho el ridículo delante de un cliente, que le decía, Frodo, Frodo, y una cosa, digo, con 50 años casi. Pues yo me lo pasaba bien a eso, cuando yo estoy comprobando 5 papeles de váter y pensando que dije, tomar por culo, quiero el mejor papel, quiero que el cliente quiera venir a cagar
a mi lavabo. Por Dios, me llegué a ver a mí mismo desde arriba, calculando el gramaje y el coste del... Yo gasto mucho papel cada vez que voy. Digo, hay gente que con un trocito pasa y hay gente que incluso no usa papel. Yo pensaba, hostia, entre los que no usan papel y los que gastan mucho, habrá un término medio. ¿Cuál es el término medio? Y el término medio multiplicado por cada tipo de papel, o sea, te pegas un tiro, ¿vale? Bueno, pero, joder, en 12 restaurantes la gente caga una barbaridad, ¿vale? Entonces, Dios mío, lo que cagan, o se lo llevan a casa. Descubrimos una mujer que se llevó 6 rollos de papel metidos en su bolso. Digo, ¿deberá ser eso? Los robos, como el Corte Inglés tiene un presupuesto, nosotros deberíamos poner otro por los robos de rollos de papel de váter, ¿vale? Bueno, pues hoy en día, 1000 rollos de papel de váter a lo largo de un año es una pasta. Y cuando tienes las servilletas que pones, si tienen 2 capas, 3 capas, y no, estas las pongo debajo de las botellas, y estas son para limpiarse la boca, y esto está, y empiezas a analizar todo uno por uno. Cuando tienes muchos restaurantes, joder, es una barbaridad de pasta, es un ahorro increíble. Tú empiezas a decir, hostia, en servilletas nos podemos ahorrar 5.000 euros al año en servilletas. En las cañitas de las botellas para beber y tal, las pajitas en no sé qué, las toallitas perfumadas, no sé cuánto, las blondas, es un mundo las blondas, los agujeros de las blondas, o sea, contar los agujeros, seguro que os timan, o sea, el precio va por los agujeros que llevan las blondas. Entonces, tú empiezas a analizar todo eso y no es una tontería analizarlo, es que es una pasta cuando se te disparan los volúmenes. Bueno, pues nosotros estamos en ese sentido, excepto en lo del papel de váter, que cogí el más caro, en las blondas cojo las más baratas, para hacer el término medio. Bueno, pues nosotros estamos gestionando el restaurante a ese nivel, tenemos muchas subcuentas contables, trabajamos con presupuestos y lo comparamos. Comparamos los datos reales con el presupuesto, los datos reales de un mes con los datos reales del mismo mes del año anterior. Comparamos los porcentajes entre todos los restaurantes. Cojo la materia prima y de los 12 restaurantes comparo de un año a otro todos los porcentajes de todos los materia prima por separado, de carnes, de pescados, de especias, de verdura, de tal, no sé qué. Y vamos detectando, porque de cada subcuenta contable y de cada subcuenta contable de coste de materia prima, nosotros presupuestamos un porcentaje óptimo. Y ese porcentaje óptimo, cuando hay desviaciones, analizamos por qué hay desviaciones. Y esas desviaciones, si nosotros detectamos, tenemos introducido los escandallos de todos los platos y en función de las ventas de los platos, se supone que han salido, si un plato de bacalao tiene 150 gramos de bacalao y no tenemos más platos con bacalao, si hemos comprado 100 gramos, para que me sea más fácil. Si compramos 1 kilo de bacalao y hemos vendido 10 raciones, habrá sido la venta óptima de tal, pero si hemos comprado 1 kilo de bacalao e introducimos las compras en los albaranes, en el sistema informático, y hemos vendido 5 raciones de bacalao, nos están faltando 500 gramos de bacalao. Entonces, eso repercute cuando nosotros hacemos cada mes el inventario. Entonces, llevar el control financiero de que los inventarios estén bien hechos. Analizamos el inventario original, las compras que ha habido durante el mes de ese producto, las ventas que ha habido durante ese mes, el inventario final, y al final te salen unas cifras que te pueden salir más o menos o igual. Todo eso lo analizamos uno por uno. Eso es gente, mano de obra, intentamos mecanizarlo lo máximo posible, automatizarlo.
Hemos estado estudiando, la verdad, son presupuestos muy elevados, de hacerlo por radiofrecuencia, de la posibilidad de hacer inventarios diarios de todo el producto que hay en todos los almacenes, que yendo con una pistola, haces así, aprietas una sola vez y ya tienes el inventario hecho. A día de hoy los inventarios se hacen manualmente, en algunos sitios con pistola leyendo códigos de barra de todas las botellas de vino. Bueno, nosotros llevamos un control exhaustivo. La verdad es que eso ha llevado a ser bastante eficientes, pero no lo suficientemente rápidos como para tener esa información. Estamos montando un sistema ahora para que diariamente nosotros podamos saber el coste de materia prima, el coste personal, el coste de gastos generales que llevamos imputado en cada local. A día de hoy no hay ningún restaurante en el que nosotros tengamos margen de beneficio suficiente como para ir sobrados, para decir, bueno, aquí podemos desatender esto un poco, no hace falta mirarlo tanto, porque a la que nos despistamos con alguna cosa o dejamos de mirar, entramos en pérdidas con una facilidad pasmosa. Un 2%, un 3% de desviación en el coste de materia prima, haberte excedido en la compra. Nosotros tenemos porcentajes máximos de compras y de reposiciones mensuales. O sea, nadie... Todas las compras de productos, vajilla, reposiciones de vasos, una Thermomix, que quiero un exprimidor, que quiero... Todo eso, funcionamos con presupuestos. Si las compras durante un mes exceden un presupuesto, se posponen para el mes siguiente. A nivel de gestión, estamos optimizando los tramos de trabajo. Estamos creando una aplicación móvil que creemos que va a estar lista en pocos meses, calculo para octubre, vamos, es la intención principal, de recruiting de personal para hostelería. Creemos que va a ser una revolución y va en función de conseguir que en la restauración podamos optimizar los costes laborales ofreciendo trabajo por tramos horarios, y es una aplicación que nos va a permitir una gestión inmediata de lo que conocemos todos por extras. Entonces, intentamos abaratar costes de personal a través de aplicaciones tecnológicas. Esa será una herramienta absolutamente brutal. Controlamos mucho los costes y las compras del restaurante, negociamos con proveedores y una cosa muy importante que los restauradores no hemos hecho nunca, nosotros ahora estamos empezando a colaborar con otros grupos y con otros restaurantes en los que nos une la amistad y no nos importa compartir la información, y nos estamos pasando con veracidad absoluta todos los datos de nuestra empresa. A mí no me importa que otro restaurador sepa si yo gano o pierdo dinero. Si lo pierdo, lo digo. Si gano, se lo digo. Y estamos intentando generar cosas que habíamos probado en el pasado, pero no lo habíamos conseguido. No habíamos conseguido ser efectivos. Grupos de compra, negociar mejores compras, volúmenes de tal. Si nosotros movemos cantidades ingentes de aceite, hay un momento en el que te compensa el fabricarte tu propio aceite. Bueno, nosotros estamos intentando siempre reducir el máximo coste posible, siendo lo más sostenible posible también. Ahora tienes que dedicar bastante dinero también y recursos a hacer sostenible los productos que vas comprando y hacer un seguimiento de su trazabilidad y todo eso. Es un coste grande y nada, bueno, pues reducir costes, llevar una gestión financiera, estar permanentemente vigilando el tema de los costes. A nivel de ingresos, nosotros intentamos trabajar mucho con marcas comerciales. Las marcas comerciales son muy importantes para nosotros. Personalmente, los Iglesias, hay una marca de cervezas, no voy a decir el nombre porque creo que aquí patrocina otra y no quiero ser descortés, ¿vale? Que yo, por ejemplo, esa marca de cerveza como partner mío, la otra que patrocina también lo hace con sus clientes, no es algo que sea exclusiva de la mía, pero los cambios que nosotros hicimos en Cañota, necesitamos una inversión. Nosotros, como nos habíamos prácticamente arruinado, no teníamos dinero para hacer cambios. Entonces, le planteamos a una marca cervecera, le presenté la propuesta, les expliqué, mira, queremos hacer estos cambios, tal, no sé qué, no sé cuánto, y ellos confiaron en ese cambio de modelo del restaurante y nos dejaron una cantidad de dinero.
Esa cantidad de dinero era el clásico adelanto de las cervezas por un consumo X, que nosotros calculamos para 3 años y por el número de litros de cerveza que tú crees que vas a consumir durante 3 años, el rappel o descuento que ellos te hacen de cada litro te lo adelantan, te lo capitalizan y te dan ese dinero. Que no es que te lo regalen, sino que te lo adelantan y te tienen cogido durante 3 años para gastar su cerveza. Con ese dinero nosotros hicimos todos los cambios estéticos de Cañota. Y en Cañota, lo que tenía que haber tardado 3 años en consumir, esos litros los consumí en 8 meses. ¿Vale? Tardé 8 meses en consumir los litros de cerveza, ya me habéis entendido. Es que tengo la boca seca. Bueno, pues con el segundo contrato que firmamos, porque a los 8 meses volvimos a firmar un segundo contrato, en el que me dieron más dinero, porque el nuevo contrato de 3 años era con el consumo real y la aportación era bastante superior. Ese fue el dinero íntegramente con el que financiamos Spy Crew. O sea, Spy Crew lo pudimos hacer porque esa marca cervecera nos adelantó el dinero. Probablemente si hubiera ido al banco en ese momento, porque Tickets ya llevaba 1 año funcionando, ya me hubieran podido dejar dinero, pero fue la marca de cervezas la que me adelantó el dinero para hacer Spy Crew. Ese contrato de 3 años que volvimos a firmar, lo pulimos en 1 año. Entonces, con la aportación nueva de la cerveza, he ido financiando algunos de los proyectos que hemos ido abriendo. O sea, que también que tuvimos que tener suerte, partners que confiaran en nosotros, hubo un banco que nos dejó dinero y probamos 8 o 9 bancos más y ninguno nos daba pasta. Y el que nos dejó dinero fue el Santander, ¿vale? Y el Santander, cuando vino la persona de riesgos, le dijimos, es que montamos un restaurante con Ferran Adrià. Y pensaba que eso... Y me dijo, ¿quién es Ferran Adrià? Digo, ¿y usted es el de riesgos? ¿Qué elementos van a tener en cuenta, por ejemplo, en la adquisición de usuarios? Lo que uno quiere con un usuario es que se quede. El usuario es el cliente que viene a comer a tu restaurante. Sí. ¿Qué han previsto hacia futuro sobre eso? A ver, la fidelización, o sea, hace mucho tiempo que digo que hoy en día comer bien no es suficiente. No es suficiente. Conozco restaurantes que se come de puta madre y están vacíos. Y son maestros. Y son gente con un talento increíble. Pero no es suficiente. Porque hoy en día, si cualquiera de vosotros o yo quiere ir a comer a un restaurante, joder, yo tengo 50 para escoger en los que como en Barcelona de puta madre. O sea, ¿por qué escojo uno y no otro? Yo me guío por amistad. Rafa Zafra, bueno, él lo tiene lleno, pero porque está en un barrio de mala muerte, a la gente le mola poner su vida en peligro. Pero está lleno porque es pequeñito. Pero conozco gente con mucho talento, no sé por qué se acaba Rafa en la conversación, y que tiene el restaurante vacío. Es muy difícil escoger, decía que escojo los de los amigos y a él no he ido todavía. Es muy difícil escoger un restaurante, no es suficiente